Bueno, pues pasito a pasito empiezo a grabar el capítulo 8. Nos acercamos ya tal vez a la conclusión de este libro que he escrito y entramos ahora en una parte que es la columna vertebral del entendimiento del ser humano en sociedad, la parte más desilusionante, más esperanzadora, que ha llevado una buena parte de los esfuerzos de la humanidad para intentar vivir de una forma civilizada. Y vamos a hablar de la justicia, la gran esperanza, la gran desilusión normalmente, y de la política, que es también una gran esperanza de que algún día los seres humanos nos podamos entender con los seres humanos, y también la mayor de las desilusiones. Es de una forma continuada, es una desilusión continuada, ¿no? La degradación de la vida en sociedad por parte del funcionamiento de la política. Y comienzo con una frase que para mí es recurrente y que da título a este capítulo de alguna forma, en la que digo que todas las artes producen cosas maravillosas, excepto el arte de gobernar, que solo produce monstruos. En el arte de gobernar miras para atrás en la historia de la humanidad y solo ves monstruos. De vez en cuando hay algún gobernante benéfico que piensa en su país antes que en él y en los suyos, pero es la excepción. Hemos ido progresando, pues, en fin, con una acumulación de pensamiento, de acción política, de tal, que más o menos nos ha llevado, pues, a una sociedad en la que de alguna forma podemos vivir. Pero bueno, en todas las sociedades de alguna forma hemos vivido, ¿no? Pero que cualquier persona reflexiva que mire la situación del mundo, esto es una catástrofe de convivencia. Es un auténtico desatino. Bien, pues empecemos a hablar de la justicia. Y comienzo diciendo que la justicia, la simple idea de que tal cosa es posible en este mundo, es el más bello sueño, el más profundo anhelo del hombre justo. Es el anhelo del hombre justo. Rara avis. Rara avis. El que puede tener un juicio equilibrado sobre las cosas y sobre la relación con sus semejantes. El tema está, como siempre, en esta eterna serpiente que se muerde la cola, en el círculo infinito de las cosas humanas que siempre empiezan donde parecen acabar, en el hecho de que una sociedad que no propicie en sus profundos niveles, en sus más profundos niveles, en la base de identidad formativa, en la base de sus procesos educativos, la idea moral de la justicia relacional y el desarrollo de los individuos, no producirá seres humanos justos ni consecuentemente conseguirá una sociedad justa, o al menos con tendencia a la justicia, que permitan llegar a niveles aceptables de justicia en el camino de perfección moral, individual y social que supone el ideal de una sociedad justa, de un mundo justo. Comillas. Si no sacamos de nosotros mismos la ley de obrar bien, si la impunidad nos resulta justicia, ¿a cuántas clases de maldad tenemos que abandonarnos cada día? Os lo repito. Si no sacamos de nosotros mismos la ley de obrar bien, en nuestros más profundos íntimos deseos, si la impunidad nos resulta justicia, ¿a cuántas clases de maldad tenemos que abandonarnos cada día? Bueno, pues este es el mundo en el que vivimos. ¿A cuántas clases de maldad tenemos que abandonarnos cada día y convivir con ello? Como mucho, se conseguirá una sociedad basada en una normativa legal, una sociedad judicial y judicializada, siempre insuficiente, siempre insatisfactoria, siempre las puertas de acceso a un adecuado nivel de civilidad, ya que no es lo mismo la comprensión y aceptación de una moral relacional que la sumisión impuesta a una normativa social. Como los seres humanos somos como somos, bueno, pues todo lo que tú no asumes como correcto en tu funcionamiento, pues alguien tiene que decir, si no haces las cosas así te castigo. En el primer caso supone la aceptación inteligente de unas normas de juego social. En el segundo, una barrera frente al instinto y a los deseos, un impedimento, algo a transgredir, riendas que desatar. ¿Cuántos, cuando miras a la sociedad, a tus vecinos, cuántos ves locos por desatar las riendas que le sujetan a la convivencia civilizada?
Ninguna sociedad puede creer que sobre sistemas sociales injustos, sobre sistemas de configuración moral social injustos, sobre sistemas que propicien la codicia y la insularidad, la competitividad extrema, la agresividad, el dominio de las naciones sobre las naciones, de los grupos sobre los grupos, de los individuos sobre los individuos, que premie los fines sobre los medios, podrá construir una sociedad justa, o que la justicia pueda funcionar con unos mínimos criterios de equidad, ya que únicamente llegaremos a una anomía normatizada. La justicia siempre será el fiel reflejo de la sociedad de la que forma parte, asumirá en su ejercicio como propio los criterios morales medios de la sociedad de la que forma parte. Es imposible disociar la transitoria moral de un tiempo histórico del funcionamiento de la justicia en ese mismo tiempo histórico, ya que en definitiva representa solo una faceta de la sociedad en ese tiempo histórico. Es por eso cuando la corrupción se tolera, la sociedad entera es corrupta. Cuando la corrupción se tolera, la sociedad entera es corrupta. Y que, por supuesto, todos los disparates que vemos en la historia, de las ejecuciones, en fin, de todo el dolor que nos hemos causado los unos a los otros, bueno, pues en los momentos se consideraba que era el comportamiento correcto de la sociedad y se hacía en nombre de lo que en aquel momento se pensaba que era lo correcto. El desarrollo de la civilización humana es lento, largo y doloroso camino que inevitablemente nos debe llevar a ir convirtiendo la moral, la convivencia civilizada y el respeto a la dignidad humana en normas de obligado derecho, de obligado cumplimiento para todos, en derecho. Esa moral reglada, la convivencia civilizada y el respeto a la dignidad humana es lo que debe sacralizar el derecho. Y las civilizaciones se pierden cuando la frivolidad, la demagogia, la irresponsabilidad y la vileza personal y social sustituyen al esfuerzo, a la solidaridad y a las virtudes personales y sociales como eje de nuestra vida colectiva. Y tiempos viles son ciertamente los que vivimos en el mundo, pero en España me causa un dolor diario. En España en estos momentos me causa un dolor diario la cantidad de vileza que estamos consintiendo y viviendo. La tendencia al caos relacional que supone la dicotomía contradictoria del hombre, por una parte ser social, que necesita formar parte del grupo humano, de su ayuda, compañía, protección y colaboración, y por otra parte la naturaleza violenta, agresiva, competitiva, codiciosa, dominante, inscrita en lo más profundo de nuestra herencia genética de depredadores supervivientes, de eficientísimos cabrones asesinos, hizo que desde muy tempranos tiempos prácticamente los albores de las civilizaciones se articulasen códigos de conductas en colectividad que permitiesen un precario equilibrio entre tan dispares naturalezas que somos. Eso somos. Comillas. Donde quieran que los hombres se reúnan, hace falta una ley que proteja a cada uno de ellos contra las pasiones ajenas y sobre todo contra sus propias pasiones. Pierre. Comillas. Y recordar que la ley no se establece donde la fuerza no la respalda. La ley sin fuerza que la respalde no es nada más que una declaración de buena voluntad. Como bien explicita Juan Antonio Marina, se trata de la máxima realización de la inteligencia humana, la gran innovación. En la naturaleza no hay derechos sino fuerzas reales que atraen, repelen, aplastan, expulsan y matan. Sin embargo, nosotros hemos inventado la órbita de los derechos. Nos hemos empeñado hasta las cejas para convertirnos en miembros de una especie dotada de dignidad, es decir, poseedora de derechos. Y cierro comillas. Y añado, y de obligaciones, que son las que parece que queremos olvidar. Los derechos exigir, las obligaciones olvidar. Hoy, como siempre, la latencia de estas contradicciones continúa en la base conceptual y formal de las civilizaciones, reflejadas igualmente en sus comportamientos individuales y colectivos, tendencias hoy sublimadas, complicadas y multiplicadas por el infinito de supuestas razas, sociedades, culturas, religiones, naciones, organizaciones, poderes fácticos, ideologías, relaciones internacionales, conflictos económicos, tensiones personales y confrontaciones sociales, más inagotable fuente de la irracionalidad humana. La historia entera de la civilización, desde el punto de vista social, no es otra cosa que el mantenimiento de un precario edificio conceptual de justicia relacional, sea religioso, ético o jurídico. La normatización de la vida en sociedad que nos permita vivir los unos con los otros y evitar conflictos. Con miserable pensamiento
siempre presente que la justicia perfecta, con mayúsculas, nunca será posible. No en este mundo, que ha permitido nuestra vida en sociedades y entre sociedades frente a las fuerzas centrífugas de los intereses divergentes que permanentemente nos empujan al caos, siempre el tenebroso escenario que está a la sombra de todas las sociedades, el caótico abismo sobre el que vivimos y la vorágine en la que vivimos, con el panorama de injusticia, corrupción, desorden, inseguridad, violencia, guerra, muerte, destrucción, miseria y triunfo de la maldad y de la ignorancia violenta recurrentemente repetidos a lo largo de nuestra común historia en todas las sociedades y en todos los tiempos. Comillas. Los hombres fingen respetar el derecho, pero solo se inclinan ante la fuerza. Camus. En todas las culturas y en todos los tiempos, prácticamente desde el primer pensamiento reflexivo, se han encontrado las mismas respuestas fundamentalmente en dos niveles para intentar armonizar estas contradictorias realidades. Los grupos humanos que no las han encontrado no están aquí, se perdieron en algún lugar de nuestra historia evolutiva. Un primer nivel formado por las religiones, de las que separando sus posicionamientos en cuanto a lo trascendental, a la relación con los dioses, son todas complejas articulaciones morales convivenciales. Lo que supone, lo que se pretende, una ley interior, primer suelo conceptual que ha permitido la vida de los seres humanos en sociedad, imprimiendo lo más profundo de nuestra concepción del mundo, esa cierta idea sobre el bien y el mal a la que se refería Platón, que para muchos pensadores es cualidad inherente del ser humano, impresa en eso que llamamos conciencia, presente en todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, y para otros pensadores inevitable posicionamiento de un ser racional frente a sí mismo y frente a la relación con sus semejantes, fruto primero de la racionalidad humana. No siendo suficiente este posicionamiento racional y o moral para el entendimiento y el buen funcionamiento social, todas las culturas y en todos los tiempos han elaborado complejos sistemas normativos en un segundo nivel conceptual, una ley exterior, para definir las reglas del juego social para todos, defensas, fortificaciones y barreras que propiciaran un lugar común convivencial en ilustradas ocasiones, instrumento de dominio de unos sobre otros, otras muchas veces, y en general, yo creo que más veces como dominio de unos sobre otros, ¿verdad? Y en general, la búsqueda de un espacio de seguridad, orden y libertad donde la vida en sociedad fuera posible para todos, o al menos para la mayor parte. La búsqueda de equilibrios muchas veces muy difíciles para evitar en lo posible el darwinismo intrasocial y consecuentemente la desaparición del grupo social, del grupo humano, por los divergentes apetitos desatados, siempre en conflicto y que forman parte de nuestra naturaleza profunda. Comillas. La sociedad solo puede existir por medio de los sacrificios sociales que nos exigen las leyes. El aceptar sus ventajas no equivale a comprometerse a mantener las condiciones que la hacen subsistir. Es decir, cuando tú aceptas que quieres vivir en compañía, no está implícito que desde ese mismo momento que tienes que respetar las leyes que permiten que la permanencia de ese grupo. No puedes querer una cosa y la contraria, aunque muchísimos en el interior de la sociedad laboran diligentemente día a día y con crueldad absoluta cada amanecer detrás de intentar estafar a sus semejantes. En eso estamos hoy, como siempre, en el intento de encontrar sistemas convivenciales para todos, o al menos para la mayor parte, en unos, hasta hace muy poco tiempo, inimaginables sistemas sociales de enorme complejidad, dado el crecimiento exponencial de la población humana, la globalización y la acumulación de multirrealidades de la actividad y los siempre enfrentados intereses humanos, más la inagotable fuente de la maldad humana. Comillas. En las voluntades cabemos naturalmente de obrar el mal antes que el bien. Es un pensamiento desolador, pero yo tengo la sensación de que es bastante acertado, con dudas, porque también veo surgir el buen comportamiento y el amor al prójimo también en muchísima gente. Pero hay una inclinación malévola en todos los seres humanos y tenemos que tener conciencia y conciencia de ello, ¿no? Recordemos las ideas básicas del buen orden social, ya que, comillas,
podemos generalizar y decir que a la larga ninguna sociedad puede sobrevivir, al menos que exista alguna coordinación entre las redes y sus instituciones, sus recursos educativos y sus valoraciones fundamentales. Esto lo dijo Mannheim, cierro comillas, pero lo más importante es la asunción mayoritaria y su defensa por parte de la ciudadanía de los valores sociales, culturales, morales y legales que fundamentan esa sociedad. Si no lo tenemos asumido entre todos, que las conductas asociales hay que reprimirlas, hay que corregirlas, hay que denunciarlas, que la maldad social no es gratuita, que cuando ves que están haciendo daño a alguno, al que sea, nos están haciendo daño a todos. Bueno, voy a quitar este tono de predicador barato. Y como siempre, seguramente más necesarios que nunca, ambos filtros, ambas concepciones formativas deben formar parte de la base conceptual de los sistemas sociales, especialmente la asunción moral del hecho relacional, el entendimiento claro de que la vida es bastante más que una aventura individual, ya que ningún contrato tiene posibilidades de ser cumplido, primero si no se conoce, y después si no existe la intención de cumplirlo. Si no existe la moral contractual que debe subyacer en la firma de cualquier contrato, y en definitiva, la vida en sociedad es un contrato que firmamos todos los componentes de una sociedad, por activa o por pasiva, el llamado contrato social, presente en todas las sociedades, en todas las culturas y en todos los tiempos, con distintos contenidos, muy diferentes entendimientos de derechos y obligaciones. Cuando una sociedad pierde de vista los valores morales convivenciales que forman el suelo conceptual y traslada su moral individual y pública a la moral judicial, como parece que viene sucediendo en las sociedades más desarrolladas, donde la mayor parte, con la mayor desvergüenza, suele afirmarse que todo vale mientras la ley no estipule en contrario. No siempre, comillas, no siempre lo lícito es lo honesto. Y si no lo entiendes, eres un gilipollas. Y se abusa de la ley en la búsqueda de beneficios injustificados, o para eludir responsabilidades, o para conculcar el orden social, o amparo para conductas violentas y desordenadas. Está, de hecho, firmando su sentencia de muerte como sociedad, ya que no existe ni existirá jamás sistema judicial que pueda suplantar el necesario dique de contención a los excesos de la naturaleza humana que suponen los valores morales convivenciales asumidos por la mayor parte de los componentes de una sociedad en sus primeros niveles formativos. O tenemos un entramado que nos sirva de suelo de valores morales en una sociedad, una auténtica malla, un suelo conceptual, y lo demás, el edificio social, está absolutamente perdido. Antes o después está absolutamente perdido. La sociedad, la convivencia de la sociedad, la defiende cada persona todos los días, cada uno de nosotros. No es el desenfreno de la conciencia el mejor camino para la armonía, la justicia y el orden social. Comillas. El espíritu es una espada temible para su mismo poseedor, si uno no sabe armarse con ella de una manera recta y juiciosa. Y aun cuando se le refrena y amenaza mediante religiones, leyes, costumbres, ciencias, preceptos, penas y recompensas mortales e inmortales, aún así, sin orden interior, vemos que por su volubilidad y disolución escapa a todos estos lazos. Es un pensamiento de Montaigne y no se puede expresar mejor. No se puede expresar mejor. Lo voy a repetir porque es para que se quede, y con esta repetición cierro esta primera introducción al tema de la justicia. El espíritu es una espada temible para su mismo poseedor si uno no sabe armarse con ella de una manera recta y juiciosa. Y aun cuando se le refrena y amenaza mediante religiones, leyes, costumbres, ciencias, preceptos, penas y recompensas mortales e inmortales, aún así, sin orden interior, sin asunción moral interior, vemos que por su volubilidad y disolución escapa a todos estos lazos. De mi maestro Montaigne. Un saludo cordial y un abrazo a todos.